Lluvia, implacable, incesante. Cada gota, una lágrima del cielo, una súplica de la naturaleza. Noé, un hombre justo, elegido por Dios, observaba desde el arca, su mirada perdida en el horizonte, buscando un signo de esperanza en medio del caos. Su corazón dolía, una sinfonía de martillazos resonando con la tormenta en su interior. Cada trueno, un eco de su angustia, cada relámpago, un reflejo de su temor. Él había construido el arca, un navío de salvación, una colección flotante de esperanza. Cada tabla, cada clavo, una promesa de supervivencia. De dos en dos, criaturas grandes y pequeñas habían escuchado el llamado divino, buscando refugio en su vientre de madera. La diversidad de la creación, unida en su lucha por la vida. Leones y corderos, serpientes y palomas, el depredador y la presa, unidos en su vulnerabilidad. En ese momento, no había cazadores ni presas, solo seres vivos buscando sobrevivir. Sin embargo, incluso mientras el arca crujía y se balanceaba, una inquietud se apoderó del corazón de Noé. La incertidumbre del futuro pesaba sobre él como una sombra persistente, una premonición inquietante, una sombra acechando en el borde de sus oraciones. En su corazón, Noé sabía que el verdadero desafío aún estaba por venir y que la prueba de su fe apenas comenzaba. La lluvia golpeaba el techo de madera, un tatuaje implacable contra el silencio de los habitantes del arca. Cada gota resonaba como un tambor, marcando el paso del tiempo en un mundo sumergido en caos. Una sombra, vasta e indefinida, moviéndose bajo las olas embravecidas. Era una presencia que parecía desafiar la lógica y la razón, una entidad que no pertenecía a este mundo. Rodeaba el arca, un depredador acechando a su presa, su forma cambiando y girando en el abismo acuoso. Noé podía sentir su mirada, una sensación de ser observado por algo más allá de la comprensión humana. El miedo, frío y primitivo, se apoderó del corazón de Noé. Era un terror que venía de lo más profundo de su ser, una respuesta instintiva a una amenaza ancestral. Esta no era una criatura ordinaria, ni un mero habitante de las profundidades buscando refugio de la tormenta. Era algo que había estado esperando, acechando en las sombras del tiempo. Esto era algo antiguo, algo profano, una entidad que había existido mucho antes de que los humanos caminaran sobre la tierra, y que seguiría existiendo mucho después de que se hubieran ido. Noé sabía que estaba en presencia de algo que no podía ser comprendido ni enfrentado, solo soportado. Un silencio sepulcral se apoderó del arca, un silencio tan profundo que parecía absorber cada sonido, cada susurro del viento, un silencio palpable que amplificaba la furia de la tormenta, una tormenta que rugía con una fuerza descomunal, como si el cielo mismo estuviera en guerra. Los animales, sintiendo la inquietud de su patriarca, se movían inquietos en sus recintos. Sus ojos reflejaban el miedo y la incertidumbre. Sus cuerpos temblaban con cada trueno que resonaba en la distancia. El aire se volvió denso por un temor tácito, el hedor del miedo mezclándose con el olor a pelaje húmedo y heno mojado. Cada rincón del arca parecía impregnado de una sensación de inminente peligro. Noé, con la mano temblorosa, alcanzó el pestillo de la puerta del arca. Su corazón latía con fuerza, cada latido resonando en sus oídos como un tambor de guerra. Un coro de susurros, llevados por el viento, llegó a sus oídos. Eran voces antiguas, llenas de secretos y promesas olvidadas, susurros que hablaban de tiempos remotos y de criaturas olvidadas por la historia. Hablaban de una criatura nacida de la oscuridad, un ser expulsado incluso antes de la caída, una entidad tan antigua que su nombre se había perdido en las arenas del tiempo, una criatura tan monstruosa, tan sumida en el pecado, que ni siquiera el diluvio podía limpiar su mancha. Su presencia era una sombra constante, una amenaza que acechaba en los rincones más oscuros del arca, una criatura a la que Noé, en su rectitud, le había negado refugio. Con un último suspiro, cerró la puerta, sellando el destino de la criatura y protegiendo a los suyos de su maldad. Pero ¿y si se había equivocado? ¿Y si, en su prisa por juzgar, había roto el mismo pacto que había jurado mantener? El pacto de la compasión, de la misericordia, de ofrecer refugio a todas las criaturas grandes y pequeñas. Los susurros se hicieron más fuertes, acusadores, sus palabras haciendo eco de la furia de la tormenta. Hablaban de un equilibrio, un delicado equilibrio entre la luz y la oscuridad, el orden y el caos. Un equilibrio que Noé, en su justicia propia, había roto.
y ahora la criatura, alimentada por su furia y desesperación, amenazaba con desentrañar la estructura misma de la creación. La tormenta duró 40 días y 40 noches, una manifestación física de la agitación en el alma de Noé. Cada trueno, cada relámpago, servía como un duro recordatorio de su error, de su transgresión, y cuando la lluvia finalmente cesó, y las aguas comenzaron a retroceder, Noé supo que el mundo nunca volvería a ser el mismo. La criatura, a la que se le negó la entrada al arca, había sido exiliada, expulsada a un mundo limpio por el diluvio, pero marcado para siempre por su ausencia. Un mundo donde el bien y el mal, la luz y la oscuridad, estarían siempre unidos en una danza delicada y precaria. Pasaron los siglos. Civilizaciones se alzaron y cayeron. La historia del arca, del gran diluvio, se transmitió de generación en generación, una historia de esperanza y redención. Pero en las sombras, susurrada en voz baja alrededor de fogatas parpadeantes, la leyenda de la bestia no invitada perduraba. Los marineros hablaban de formas monstruosas vislumbradas bajo las olas, sus ojos brillando con una inteligencia antigua y malévola. Los cazadores susurraban sobre criaturas que acechaban en los bosques más profundos, sus rugidos haciendo eco de la furia de la tormenta. La bestia, al parecer, estaba en todas partes y en ninguna, un recordatorio constante de la oscuridad que persistía en el borde de la creación. Y así, la leyenda de la bestia que Noé no dejó entrar en el arca se convirtió en una parábola, una advertencia sobre la dualidad del hombre, la lucha constante entre nuestros instintos mejores y peores. Servía como recordatorio de que incluso en nuestra justicia propia, somos capaces de una gran crueldad, de una adhesión ciega a un dogma que nos ciega al sufrimiento de los demás. La bestia, en cierto sentido, se convirtió en un reflejo de nuestros propios demonios internos, las sombras que acechan dentro de todos nosotros, esperando la oportunidad de emerger. La historia de Noé y la bestia no invitada es una advertencia atemporal, un duro recordatorio de que incluso frente a una destrucción inimaginable, debemos luchar por la compasión, por la comprensión, por el reconocimiento de que incluso el más monstruoso de nosotros puede albergar una chispa de humanidad, porque no es el diluvio lo que nos define, sino nuestras acciones frente a él. Es una lección tan relevante hoy como lo fue hace milenios, un llamado a confrontar a las bestias dentro de nosotros mismos y a construir un arca de compasión que pueda resistir cualquier tormenta.